Farmacia Ordenavía, desde 1962 al servicio de la salud y de nuestra comunidad. Teléfono de contacto 3774-440840. En sus dos direcciones, Verón de Astrada 756 y Gobernador Gómez y Podestá. Farmacia Ordenavía, una farmacia familiar atendida por y para los curuzucuateños. Horacio Rodríguez Egaña Consignaciones. Anuncia la compra de corderos y lanares en general. Consúltenos. Transporte Juan Martins, nacional, internacional, jaulas, semirremolques, bateas, seguridad, compromiso y confianza. Contacto 3774-637348. Horacio Rodríguez Egaña invita a acompañarlo el jueves 18 de septiembre en el marco de la exposición de la Sociedad Rural de Curuzucuatea a las 16 horas en el Quincho Corriedale a su 55º remate de invernada y cría por pantalla e internet y remate 20º aniversario. Info 03774 467 282. Negocios Inmobiliarios Curuzú SRL, 3774-401927, 3774-435341, Verón de Astrada 1278, Facebook, Negocios Inmobiliarios Curuzú, compras, ventas, alquileres, administraciones, Negocios Inmobiliarios Curuzú, trayectoria garantizada en el mundo del real estate. Daniel Leguiza, todo en soluciones en paisajismo y jardinería, profesionalismo y responsabilidad. Contacto 3774 46 45 55. Sanatorio San Roque, cuidando la salud desde 1967. Teléfono y central telefónica 3774 42 25 18. Atención de RT, consultorios médicos, servicio de diagnóstico por imágenes, guardia médica y terapia intensiva. Sanatorio San Roque, desde 1967, atendiendo la salud de nuestra ciudad. Argentina y el mundo, lunes a viernes de 7 a 9 en Radio Horizonte. Muy buenos días, esto es Argentina y el mundo. Hasta las 9 estaremos con ustedes en los controles, como siempre, Fortunato Cañete. Mi nombre es Gonzalo Irastorza. Temperatura aquí en el Pago, 14 grados, idéntica, sensación térmica, máximas de 22, 23. Va, obviamente, a estar salpicado buena parte de todo el día. Mediodía debería cortar las precipitaciones. Eso es lo que está marcando por lo menos el pronóstico. Pasado mediodía tendría que parar de llover, pero va a seguir estando inestable, con mucha humedad obviamente en el ambiente, y continúan las precipitaciones para los días martes y miércoles. Eso es lo que está dando el pronóstico actualizado. El miércoles grande, en serio. Miércoles como 60 y pico milímetros es lo que está dando la actualización de pronóstico, que va a continuar actualizándose seguramente porque, repito, hay demasiada
humedad e inestabilidad en el ambiente, así que, y en el corto plazo esto sigue igual, con lo cual lo más probable es que tengamos, repito, actualizaciones permanentes del estado del tiempo y que tengamos esta inestabilidad con total seguridad hasta el miércoles, con seguramente más precipitaciones que nos van a acompañar. A partir del jueves recién empieza a mejorar el tiempo y coincidiendo con un frente frío, con una baja de temperatura más o menos importante, con mínimas que vamos a pasar a mínimas de 6, 7, 8 los próximos días desde el jueves. Así que hasta ese entonces tenemos, repito, inestabilidad, precipitaciones, humedad, baja presión, etcétera, aquí en el sur del Tarahui. ¿Qué estuvo pasando la semana pasada o el cierre de la semana pasada, lo que tiene que ver con mercados? Obviamente, nada demasiado distinto. El viernes hubo alguna leve recuperación de activos de riesgo argentinos y de no tan riesgo como lo son los bonos, medio que una compra más de ocasión que otra cosa, lo que pareció marcar el panorama. Cayó un poquito el riesgo país, siguieron básicamente iguales las cotizaciones de los dólares, con una tendencia un chiquitín más todavía a la baja, aparentemente por ventas del tesoro, por los bloques. Uno no ve obviamente en la pantalla si está el nombrecito del tesoro, si está vendiendo, lógicamente no se ve, pero sí por los volúmenes se puede presuponer que se trató de una intervención del gobierno. Esto, repito, habría sido el día viernes, vender en el MULC, en el Mercado Único Libre de Cambios, para de alguna manera calmar el apetito por dólares, sumar un poquito de oferta que está bastante deprimida. La liquidación del agro ya es muy poca cosa en estos tiempos, prácticamente inexistente, así que el Banco Central en realidad no, el Tesoro en este caso, el gobierno en definitiva salió a ofrecer dólares en el MULC por los bloques. Se presupone, repito, que habría sido el central. Estamos hablando de 300 y pico millones de dólares, algo por el estilo. Eso fue el viernes. Así que los dólares se mantuvieron iguales. Ahora todo lo que sigue de aquí en adelante es, por supuesto, esperar a las dichosas elecciones de la provincia de Buenos Aires, que son el próximo domingo. Y en estos días el gobierno, insisto, tratará de simplemente seguir llevando el barco, por así decirlo, sin pegarse un palo, ni más ni menos, en lo que tiene que ver especialmente con lo cambiario, que es lo que más le preocupa al gobierno nacional. Así que esta semana, será una semana de incertidumbre, aparecerán nuevas encuestas, todas las novelas que se le imaginen estarán presentes esta semana, porque el domingo, reitero, se juega una partida muy importante el gobierno, no por lo que signifique, como lo dijimos en más de una oportunidad, por lo que signifique políticamente en sí, porque no cambia nada con la elección en la provincia de Buenos Aires el domingo que viene, pero sí es un termómetro, si ustedes quieren, que se ha autoimpuesto el gobierno, porque se lo han autoimpuesto, ellos mismos el propio gobierno nacional le asigna, cosa poco inteligente me parece, dicho sea paso, ellos mismos le han asignado importancia a esa elección de la provincia de Buenos Aires, y ahora, ya que te metiste en el baile, a bailar, digamos, y los resultados que salgan de ahí también son tomados por el mercado como termómetro. Esto es, ya lo comentamos en más de una oportunidad, tiene que ver mucho con lo económico-financiero en el corto plazo. ¿Por qué? Simple. El mercado ya tenía descontado hace tiempo una victoria del oficialismo nacional o una derrota digna, pareja. ¿Qué es una derrota digna, pareja? Perder por 3 puntos. Eso es lo que tiene asimilado el mercado. Hasta ahí está todo bien, digamos. Perder por más de eso está todo mal, o empieza a estar todo mal. Y cuando decimos empieza a estar todo mal, digo algo muy simple, que es que
presupondrá a partir del lunes de la semana que viene dolarización de cartera, fuga de instrumentos en peso, no digo corrida, no quiero ser tan exagerado porque no es para tanto, corrida cambiaria digo, pero sí estrés cambiario, llamémosle. Eso, pónganle la firma. Si el lunes el gobierno, repito, termina, o el domingo a la noche, mejor dicho, con un resultado adverso en la provincia de Buenos Aires, adverso es perder por 4 o 5 puntos, cosa que no parece del todo posible, dicho sea de paso, parece medio raro, pero no es descabellado, así que a tenerlo presente, porque ese escenario puede ser de alguna manera disparador de situaciones, repito, económico-financieras, cambiarias, etcétera, complejas a partir de la semana que viene. Y desde la semana que viene hasta las elecciones, agarrate Catalina, hasta las elecciones nacionales, porque son 40 y pico de días que van a ser los 40 días más largos del mundo, en lo que tiene que ver, reitero, con las variables macroeconómicas y con lo que es el estrés cambiario, bueno, las cositas de las que hablamos aquí a diario, digamos. Repito, a partir de la semana que viene, quedan de allí 40 largos días, 50 casi, hasta las elecciones nacionales del 27 de octubre, que van a ser todo un test y toda una prueba importante para el gobierno nacional, sin ningún lugar a duda, pero hay que llegar hasta ese 28 de octubre, ¿eh? Falta una eternidad, así que veremos cómo termina esta novelita, insisto, bastante compleja, muy compleja, que nos queda por adelante. El gobierno sigue, por lo pronto, ajustado a su programa original, que es ni más ni menos, o a su programa último, que es ni más ni menos tasas asesinas para llegar a las elecciones de octubre. No hay otra explicación ni otra probabilidad en el horizonte. Ese es el camino, llegar a la elección de octubre con este nivel de tasa altísimo y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Ya lo comentamos que todo el consenso de los economistas, asesores económicos, consultoría, etcétera, hablan de que este tipo de tasa por mucho tiempo es literalmente incendiar el país. Literalmente. Bueno, el gobierno parece que no va a hacer nada al respecto, nada distinto al respecto, y va a seguir, repito, por este camino. Por lo pronto, hasta el lunes de la semana que viene, obvio, y de allí en adelante todo indica que sí. Insisto, muchos creemos que es absolutamente insustentable esto por mucho tiempo, porque va a traer consecuencias de quebrantos muy, muy fuertes en toda la economía de Argentina, muy fuertes, totales, diría. Pero bueno, ustedes ya saben cómo es el equipo económico y cómo es el presidente en lo que tiene que ver con ciertos dogmas económicos que tienen absolutamente incorporados y establecidos en la cabeza y desde ya que no van a cambiar. Siguió interviniendo el gobierno en el mercado de futuros, ¿sí? Ya empieza a ponerse heavy la intervención del Banco Central. Estamos hablando de ya está en más de 3.000 y pico millones de dólares vendido en futuro el Banco Central. Hay un límite que después algunos se acordará, Cristina Ivanoli, que era en ese momento presidente del Banco Central, en la última presidencia de la tía Cris, el Banco Central después sacó una resolución que el BCRA no podía operar en el mercado de futuros en más de 7.000 millones de dólares. Ya está por la mitad el Banco Central y quedan dos largos meses para las elecciones de octubre, ya está por la mitad, repito. Es una normativa impuesta por el propio Banco Central, quizás la rompen estos muchachos, no me extrañaría, pero reitero, son operaciones que son en pesos, pero hubo una causa judicial por este tema en su momento contra Cristina, el primer gobierno Macri,
Después quedó sobreseído, digamos, no es que quedó en la nada, sino que quedó sobreseída porque se trató de un manejo de política económica que es, por otra parte, cierto, eso no implica un acto de corrupción en sí, implica un acto de manipulación, si ustedes quieren, de mercado, que es lo que está haciendo este gobierno también, ¿no? Que quede clarito. Este gobierno liberal, libertario, amante de Alberdi, que lo saludamos, que el día viernes fue su día, dicho sea paso, este gobierno amante de Alberdi interviene en los mercados, pero a full interviene en los mercados. Entre otras cosas, interviene en el mercado futuro. Hoy tiene el gobierno dos grandes instrumentos con los cuales controlar el dólar, intentar controlar el dólar hasta donde pueda. Uno, obviamente, el mercado de futuros del que hacíamos referencia, vender posiciones de futuros en el spot, en el presente, en el mercado de futuros actual, ya en este caso septiembre, y en posiciones más adelante, llámese diciembre, llámese febrero, marzo, abril, etcétera. ¿Para qué? Para anclar expectativas y tratar de torcer el rumbo a los agentes económicos del mercado acerca de la cotización del dólar. Hoy la gran pelea del Banco Central en el tema de contratos de futuro es el post-elecciones de octubre. La mayoría de los agentes económicos está con el consenso, con el acuerdo de que post-octubre vamos a un nuevo escenario cambiario con el dólar o con el tipo de cambio por arriba de la banda de flotación, que hoy la banda de flotación debe ser 1.430 pesos, 1.440 aprox. Bueno, eso es lo que el mercado dice, no, va a estar a más de esto, y el gobierno apuesta en que va a estar a menos de eso. Esa es una intervención en la que está interviniendo fuerte, repito, regalando pesos, para ser clarito. Esta apuesta a futuro, el Banco Central está regalando pesos, literal. Y por supuesto, la otra forma de intervenir es subsidiando al tipo de cambio, subsidiando al dólar con tasas asesinas. Esas, que son las que tenemos actualmente, estamos hablando de, bueno, hay que ver esta semana cómo arranca. El viernes se tranquilizó un poco el mercado de tasas, es cierto, lo cual esperemos sea una tendencia y se empiece a acomodar, porque el mercado de tasas está roto, pero de toda ruptura. Rotísimo está, pero rotísimo. La curva invertida, un desastre está el mercado de pesos. Se reventaron todos los instrumentos en peso que había, entonces tenés todas los money markets, las empresas que trabajan con fondos para el capital de trabajo diario, con todo roto, detonado. Así que esperemos que eso se tranquilice, y yo creo que con este nivel de tasas tan alto tampoco se va a acomodar, es decir, ni aún con estas tasas altísimas estamos en condiciones de tener estabilidad, porque el gran drama ya no son solamente las tasas asesinas y altísimas que tenemos, sino la inestabilidad. Entonces imagínense, una empresa mediana o grande o chica que tiene que prever abastecerse, comprar mercadería, no sé, pagar un sueldo, cualquier cosa, y no sabe cuál va a ser la tasa de financiamiento acá a 7 días. No lo sabe. Es imposible saberlo. Ustedes me dirán, bueno, un promedio aproximado. No hay. No hay un promedio aproximado. No se puede saber porque, por supuesto, uno va y un banco le va a cobrar X, pero después lo va a terminar ajustando, porque todos los días cambia. Y durante el día cambia con una volatilidad infernal. Entonces, ¿qué hace cualquier banco? Cualquiera. De lo bueno hasta lo garca, cualquiera. Y, lógicamente, por las dudas, ajusta para arriba en la tasa que cobra. Por la duda te cobro 100. Digo, el descubierto, por decir algo que es lo más típico que se ocupa. Por la duda te cobro 100%, por las dudas. O 110. Si esto, imagínense, hoy ya tenés bancos pagándole a clientes comunes, que tienen inversiones medianas y chicas, que tienen 2 palitos, 1,5, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Cifras más o menos normales, tenés pagando el 60% en algunos casos de tasa. Así que ni hablar de las inversiones más grandes, están pagando 80 y pico, con lo cual obviamente el banco se da vuelta y a esta empresita de la que hablábamos le cobra 95 para empezar a conversar, de ahí para arriba, por girar en descubierto. Así que hoy no hay crédito en el mercado
que no sea estoy hablando de créditos para gente emprendedora, que trabaja, digamos que tiene un negocito, lo que sea. No hay crédito disponible a menos de 65, 70, 80 por debajo de las patas y con tasa variable, que es un peligro esa tasa, un peligro total. ¿Por qué? Porque imagínense que quién se quiere endeudar con tasa variable en peso en Argentina. Tiene que ser, el kamikaze es poco, digamos. Así que roto, de nuevo el mercado en pesos se acomodó un tantín el viernes, quise decir, esperemos que esto continúe, ¿sí? Y se estabilice alto lo que sea que el gobierno, todo indica que el gobierno va a seguir, por supuesto con este nivel de tasas altísimos, pero esperemos, repito, que se estabilice y que se termine la ultra volatilidad. Uno tiende a creer que no, lamentablemente, porque estamos en el medio de un proceso eleccionario. Volvemos a lo mismo, las elecciones en la Argentina son todo un tema que se vote cada 2 años. Uno ya aburre repitiendo casi todos los días lo mismo, pero la verdad es una invitación a la volatilidad y la inestabilidad permanente de tener elecciones cada año en Argentina. Es lamentable, ¿no? Con todo lo débil que es macroeconómicamente este querido país, no hay manera que se acomode así. Es lamentable, pero bueno, es la realidad. Así que, bueno, iniciamos este mes de septiembre con profundas novedades en lo que tiene que ver con lo económico financiero, con lo macroeconómico, etcétera. A partir de las 10 y pico, cuando empiecen a abrir los mercados, veremos cómo empieza la semanita de este mes de septiembre de 2025. Hasta, repito, con 2 grandes obstáculos en el medio. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires el domingo que viene, obviamente, por un lado, y desde ya las elecciones del 27 de octubre, las elecciones nacionales. Son los 2 puntos quiebres importantísimos que tenemos en la agenda económica de aquí en adelante, porque van a ser hechos que van a impactar muy fuerte en lo que tiene que ver con la economía, la macroeconomía, la situación financiera, lo cambiario, etcétera, en el panorama nacional. Hablando un poquito de negocios, si ustedes quieren, Mercado Pago sale a competir. Ustedes saben que Mercado Pago está en está en proceso de convertirse en banco oficialmente. Lo hace a través de la compra o absorción, básicamente, de algún que otro banquito, que es decir, como compra un sello, si ustedes quieren, para operar como banco. Está en eso y, bueno, está en el proceso de presentación de toda la documentación del caso y aprobación del Banco Central, que aparentemente es un proceso bastante largo, porque están hace como 6 meses con esto, algo parecido. Es un proceso bastante largo y ahora sí sale Mercado Pago con la presentación oficial de una tarjeta de crédito Master, que va a tener aparentemente algunas ventajas financieras más o menos importantes, como cuotas sin interés en todos los tipos de negocios, lo que fuera, en supermercado o en cualquier cosa. Ustedes saben que las cuotas sin interés medio que están reservadas a determinados productos muy puntuales, como pueden ser bienes durables, llámese línea blanca, desde, no sé, una licuadora hasta una super heladera freezer o una moto, por decir algo. A eso, a artículos de relativo valor. Para lo demás prácticamente no hay financiación sin interés. Así que Mercado Pago estaría ofreciendo eso a la brevedad. Saldría con este producto a competir en el mercado, obviamente contra el resto de los bancos y contra el resto de las tarjetas de crédito. Todo indica que será la brevedad que entonces Mercado Pago va a sacar su tarjetita de crédito Mastercard. Yendo a lo político, obviamente no podemos dejar primero de analizar el impacto
nacional que ha tenido la elección nuestra del día de ayer en el resto del arco político nacional. Obviamente salieron básicamente los medios y en general a destacar primero el triunfo aplastante del oficialismo local en la provincia, por un lado, y por otro lado, lógicamente, hablar del fracaso del gobierno nacional en la provincia de Corrientes. Lógicamente, las dos cosas obvias a comentar al respecto de las elecciones aquí en la provincia de Corrientes del día de ayer. Así que, lógicamente, esto fue lo primero. No porque la elección de Corrientes sea importante, como alguna vez lo comentamos, en términos electores es nada, son 600.000 votos, no significa nada, pero sí, lógicamente, marca una instancia previa a la elección importante de la provincia de Buenos Aires de la semana que viene, el domingo. No marca una tendencia. Cada provincia, ustedes saben, es un mundo aparte en lo que tiene que ver con, especialmente con las elecciones a gobernador. Por eso muchos gobernadores, como el nuestro, lógicamente adelantaron las elecciones jurisdiccionales para no tener que ir a una elección nacional en conjunto con las elecciones federales, digamos, para no verse arrastrados por algún que otro efecto nacional. Así de simple. Cálculo político, sí. Mezquino, también, sí. Pero obviamente, todo el mundo lo hace. Y bueno, y acá por supuesto en Corrientes lo hicieron, en el resto de las provincias prácticamente todas. Hay muy poquitas que tienen elecciones coincidentes con la de, no recuerdo ahora cuántas, pero son muy poquitas las que tienen elecciones coincidentes con las del 28 de octubre, las elecciones nacionales. Muy poquitas provincias. Las demás ya, elecciones jurisdiccionales estoy hablando, ¿no? Las demás ya adelantaron todo el esquema, lo adelantaron antes de las elecciones precisamente el 28 de octubre. Bueno, resaltaron obviamente los medios nacionales en lo que tiene que ver con con el tristísimo papel que desempeñó la Libertad Avanza en la provincia de Corrientes. Destacaron lógicamente los errores de la armadora política de la Libertad Avanza, que es Karina, lógicamente, por, no haber tenido un candidato a gobernador muy poco potable, un impresentable en realidad, y no haber hecho en su momento o una mejor búsqueda de un candidato o una alianza un poquito más razonable para enfrentar al oficialismo local, digamos, en la provincia, o no haber hecho una alianza con el oficialismo, como en su momento estuvo en discusión. Ustedes saben que estaba el tema ese casi cerrado, el de una alianza de Valdés con Casa Rosada, y finalmente eso se frustró por propia soberbia e impericia del gobierno nacional, que agarró para todo el tablero, pidió de todo y algo imposible de cumplir, y obviamente el gobierno provincial le dijo que no. Ahora el gobernador, por supuesto, empezó a mostrarse, el gobernador todavía en funciones, empezó a mostrarse lógicamente con, no quiero hablar de liga de gobernadores porque suena muy gastado, pero sí con los gobernadores que están armando este frente independiente, entre comillas, o provincias unidas, le dicen, a un frente que integra a algunas provincias importantes y otras no tanto. Pero no importa, que integra a provincias que no son ni peronistas ni mileístas, digamos, por así decirlo. No hay ninguna provincia mileísta en el sentido del gobernador, pero sí algunas cercanas al gobierno nacional. Bueno, allí está el schiarettismo de Córdoba, está el gobernador de Santa Fe, Maxi Puyaro, que es radicheta, pero es cercano a este movimiento, yo les hablo de Provincias Unidas. Está el gobernador de Santa Cruz, que es un peroncho raro, que ha pasado por todas, Vidal, por todos lados, digo, como corresponde. Ahora integra una coalición media rara, entre radicales, pro, independiente, Libertad va, un despelote interesante. Y Chubut también, que es un gobernador del PRO, básicamente,
Nachito Torres, y me estaré olvidando alguna provincia más que ahora no me acuerdo, pero son 5 o 6 que integran este movimiento Provincias Unidas, al que Corrientes no sé si se incorporó oficialmente, tampoco hay un tratado pero me parece que sí, que el gobernador Valdés está en línea de sintonizar con este movimiento a nivel federal, estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque claramente están viendo, según la lectura que ellos hacen, que no es conveniente estar ni en contra del gobierno, pero tampoco tan cerca, o más bien mantener alguna distancia prudente, por las dudas. Una postura bastante razonable, claramente, teniendo en cuenta todo lo que se viene, ¿no? Así que ni radicales con peluca, ustedes saben que hay un grupo de radicales del Congreso de la Nación que le dicen radicales con peluca porque son totalmente consecuentes obsecuentes, diría yo, con el gobierno nacional, con Milei. Y bueno, y así que este movimiento, repito, que ayer se vio manifestado por las expresiones de varios los gobernadores estos que les comenté, que obviamente salieron a saludar al triunfo de Valdés, etcétera, 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 y del oficialismo, bueno, están marcando una posición política nacional también, claramente. Están marcando una posición política nacional de, reitero, no oposición al gobierno nacional, pero tampoco una cercanía. Están marcando una distancia, claramente, desde lo político. Así que salieron todos estos dirigentes, repito, del resto de las jurisdicciones, que les comentaba, las Provincias Unidas, como se llama este movimiento, a felicitar al gobernador actual y al gobernador electo, obviamente por la elección realizada. Y hablamos un poquito de la elección que tuvimos el día de ayer a nivel provincial y obviamente a nivel local. No hay mucho más que agregar, que la elección provincial fue un triunfo obviamente aplastante del gobierno provincial, del oficialismo de Vamos Corrientes, aplastante en toda la jurisdicción, en absolutamente todo. No miré el mapa detallado porque tampoco había lo suficiente cantidad de datos. Ayer cuando tarde empezaron a aparecer los primeros datos provisorios, pero relativamente confiables en lo que tenía que ver con la elección provincial. Y bueno, pero lo que sí es indiscutible es que ganó absolutamente en todos lados y con márgenes aplastantes el oficialismo, aplastante. La política de alianzas que tiene el oficialismo es evidentemente lo suficientemente, no solo eficiente, es lo suficientemente aplastante para no dejar ningún tipo de lugar a la oposición. Esto está clarito como el agua, es un sistema de 23 alianzas, 23, así que conforman el sello de alianzas, si ustedes quieren, Vamos Corrientes, y es lo suficientemente, repito, fuerte e incontenible. Fuerte e incontenible, con lo cual no deja ningún tipo de espacio para armado de oposición. Ustedes me dirán, ¿no será un poco exagerado? No, por lo menos lo que vimos algunos ayer, entre los que me incluyo, es eso, claramente. No hay ningún espacio. No hay ningún espacio para que pueda triunfar, no dentro de 2 años, dentro de 4, dentro de 8, dentro de 12 o dentro de 50. Nos cambia más este esquema político de la provincia de Corrientes, ¿no? Salvo una crisis sistémica que podría existir. Pero lo que yo por lo menos percibí en mi humilde análisis de lo que uno puede ver de la estructura política de la provincia de Corrientes es que este esquema llegó para quedarse por 1500 años. Simple. A nivel local y a nivel provincial, por supuesto. A nivel local, todas las localidades, las que ustedes quieran. Es un esquema, repito, de cooptación total, en el cual, mediante un esquema gigantesco de alianzas,
imposible, que hace imposible el procesamiento de datos, entre otras cosas, pero bueno, al margen de eso, con un esquema de votación absolutamente, no solamente vetusto, sino que induce a la trampa, que induce a lo complicado, más que a la trampa, a lo complicado, a lo absolutamente complicado, precisamente de forma causal, no casual, quise decir, es decir, a propósito, adrede, claramente. Entonces es un sistema, repito, de integración de cientos de fuerzas partidarias que se expresan en 23 sellos, pero hay muchas más fuerzas partidarias detrás que implican, repito, un esquema de control prácticamente total del aparato político de la provincia de Corrientes, en el contexto presente y en el contexto futuro. Eso es este esquema que, reitero, llegó para quedarse. No hay ninguna duda de esto, para quedarse por mucho tiempo, me refiero. Por otra parte, es lo que el votante promedio de la provincia de Corrientes ha elegido de manera, repito, absolutamente aplastante. No estoy hablando de una mayoría, estoy hablando de una total adhesión, absoluta, de todos los niveles sociales, esto en todos los niveles sociales y en toda la localidad. Imagínense que en el sur el oficialismo ganó, en el sur de la provincia estoy hablando, el oficialismo ganó con porcentajes cercanos al 50, 40 largo, aprox, promedio, no hice los cálculos, pero acá en Curzum me daba más o menos 40 y pico. Imagínense lo que fue en el resto de la provincia, en el norte. Los porcentajes allí fueron 60 largo para arriba, todo. Con lo cual, reitero, esto ya es una descripción, no ni siquiera una valoración. El ciudadano promedio de la provincia de Corrientes ha decidido definitivamente que este es el sistema político de control de gobierno que quieren por siempre, no por 4 años más, que quieren por 500 años más, porque no hay ningún tipo de posibilidad de recambio o de otra cosa bajo este esquema. ¿Por qué les comento esto? Bueno, salvo una crisis sistémica, que tendríamos que estar hablando de una crisis sistémica a nivel global, a nivel Argentina, para que también algún terremoto pudiera ocurrir aquí. Por una razón muy simple, uno si observa la oposición que, entre comillas, sufrió una paliza, pero atroz, no es que perdió, sufrió una paliza atroz, tanto el peronismo como, por supuesto, ni hablar de la Libertad Avanza, como la escisión de Vamos o la contra de Vamos, que se encuentra por Corrientes. Si uno analiza cualquiera de esos 3 espacios electorales, salvo el peronismo, los otros 2 son candidatos a integrarse al oficialismo mañana, hoy ya, a las 7:30 de la mañana, digamos, o a terminar siendo absorbidos por el oficialismo de la provincia. Eso es una obviedad. Con lo cual, queda para la oposición en la provincia de Corrientes un lugar reservado al PJ, ¿y de cuánto? 18%, 20%. O sea que mi proyección es que las próximas elecciones de gobernador en la provincia, por supuesto, algunos me van a decir, es un análisis un poco simplista y apresurado, pero estoy jugando un poco con la situación, lógicamente, implican que las próximas elecciones de gobernador, el oficialismo, sea con el actual o recién electo candidato a gobernador, recién gobernador electo, perdón, Juan Pablo Valdés, va a sacar 75, 80%. Todo indica eso. 70 por lo menos, de 70 para arriba. O sea, habría que empezar a calcular los guarismos, repito, de la provincia de Corrientes. Lo divertido en adelante sería saber si el oficialismo va a sacar 65, 68, 70, todo arriba de 60, cómodo, muy cómodo. Repito, es un esquema de poder perfectamente orquestado para que siga de esta manera. No estoy siendo simplemente descriptivo, y es lo que con una mayoría, reitero, que yo no la vi
en ninguna jurisdicción del país, bueno, salvo Formosa, no lo vi en ninguna jurisdicción del país, ni siquiera en Santa Cruz, donde viví muchos años. Una mayoría absolutamente aplastante que no tiene ninguna posibilidad de cambiar, ninguna. Ese es el panorama que ha elegido, repito, el ciudadano correntino promedio de todos los niveles sociales. Ojo con este tema, de todos los niveles sociales, desde uno toma la pirámide social de la provincia de Corrientes y desde los sectores bajos, bajos medios, bajos altos, medios bajos, medios altos, etcétera, la ínfima proporción de la provincia que está en una situación de ingresos relativamente altos, todos han elegido el proyecto, o han reelegido, mejor dicho, el proyecto del oficialismo local de Vamos Corrientes el día de ayer. Esa es toda una primera mirada que hay que hacer, repito, todos, absolutamente todos. El sector privado, el sector público, el sector intermedio, todos, absolutamente todos. Uno hace un corte transversal del voto del día de ayer y encuentra eso, clarito. Así que no hay demasiado para discutir, para analizar al respecto, digo, en lo que tiene que ver con el futuro político o el análisis político. El análisis político que se puede hacer sobre la elección de ayer ya está hecho con esto que les comentaba. No hay más nada para analizar, pero no hay más nada para analizar ni mañana, ni pasado, ni nunca. Está. Este es el esquema que va a gobernar la provincia de Corrientes por 300, 400, 500 años más, salvo que suceda, repito, alguna crisis sistémica. Y no estoy siendo exagerado, como alguno me podría decir, es lo que uno percibe no, tiene total claridad de no solo del resultado de ayer, sino de cómo está orquestado, organizada, social y económicamente la provincia de Corrientes, con las redes entre el poder político, el poder económico, los agentes económicos, los supuestos agentes económicos independientes, etcétera. Es una red que funciona de esa manera. Insisto, no lo vi en ninguna jurisdicción de la Argentina, con la excepción de Formosa, claramente. Así que alguno podrá decir, Corrientes se terminó de convertir en Formosa. Yo se los digo con absoluta convicción, sí, 100%. No estoy hablando de que vamos a tener el nivel de vida, pero políticamente ninguna duda. Eso se terminó de consolidar ayer. Si a alguno le queda alguna duda, bueno, vaya a estudiar un poco cómo votó la gente ayer y cómo se votó en el 21, etcétera, y va a dar cuenta de lo que le estoy comentando. Así que nada más que agregar al respecto en lo que tiene que ver con las elecciones provinciales. Repito, terminaron de no solo consolidar un sistema político, sino terminaron de sepultar, pero yo insisto, por siempre, es muy fuerte decir por siempre, pero no se me ocurre ninguna otra mejor definición gráfica, terminaron por sepultar por siempre cualquier aspiración de algún intento de oposición. Está clarito como el agua. Dejamos un poquito lo provincial y lo nacional y pasamos a lo internacional y vamos cerrando nuestra larga editorial. Continúan las incursiones militares de los amigos hutíes. Ustedes saben, el régimen hutí está en lo que se conoce como Yemen, ¿sí? Es un régimen financiado por Irán. Les dicen los proxies. Bueno, cada tanto hay algún que otro ataque de los proxies hutíes de Yemen contra buques cargueros, contra buques petroleros que pasan por el Mar Rojo, etcétera. Algún que otro misilazo le tiran de vez en cuando a Israel. Hay alguna respuesta en contrario por parte del régimen israelí. Obviamente ayer
en el régimen hutí de Yemen, se lamentaban de la pérdida del primer ministro, lloraban la muerte del primer ministro, de un nombre turco bastante complicado de descifrar, Ahmed al-Rajavi, bueno, no era tan difícil, Ahmed al-Rajavi, primer ministro de Yemen, digo bien, del gobierno militar hutí, financiado, repito, por el Líbano, que fue muerto por un ataque de Israel. Así que Israel sigue en la contienda, poniéndole más que pimienta, poniéndole explosivos directamente allí a la situación de Medio Oriente. Otro despelote más en el panorama que suma más y más conflictividad e inestabilidad a una zona que es de por sí hiper inestable. Con esto se suma otro granito más de arena para la inestabilidad en Medio Oriente. Más de una vez aquí comentamos que el régimen político israelí del Likud, de Netanyahu y del gobierno de la extrema derecha, está básicamente exportando conflictos para sostener una situación interna bastante inestable. Esto es, le reporta cierta popularidad al ministro Netanyahu, o distracción, si ustedes quieren, mantener frentes militares abiertos todo el tiempo con todos los vecinos para disimular una situación de poco apoyo político local. Esto es una realidad. Los propios familiares víctimas de los secuestros famosos del atentado o del ataque de Hamás de octubre del año 2023, hace rato que vienen, y cada vez de manera más pública y más evidente, vienen manifestando en contra del gobierno de Netanyahu. Así que esto sigue y sigue. Entonces Netanyahu básicamente lleva adelante un camino de expansión de conflictos internacionales con todo, no digo todo el mundo, porque no es todo el mundo por supuesto, pero con buena parte de Medio Oriente. Lo hace con los palestinos en Gaza, lo hace también con los palestinos en Cisjordania, lo hace con Siria, lo hace con el Líbano, lo hace con Irán, con el que estuvo en guerra hace poquito, y lo hace desde ya con los con los hutíes, con el régimen hutí de Yemen. La otra guerra, sin novedad en el corto plazo, y estoy hablando por supuesto de Ucrania, no ninguna última comunicación de ninguna clase. Putin va a estar reuniéndose con Xi Jinping en China, por reuniones de tipo comerciales y demás. Seguramente habrá también alguna que otra reunión de naturaleza política y se discutirán algunas cuestiones internacionales y geopolíticas que atañen a los dos líderes, pero en el corto plazo la guerra de Ucrania a Rusia sigue con una resistencia ucraniana que cada vez es menor claramente. Ahí yo ya le comentaba, hay batallones de mujeres de infantería en primera línea en la guerra de Ucrania, porque los ucranianos se están quedando básicamente sin recursos humanos. Todavía la guerra continúa, Rusia tiene tiempo, estará esperando algún tipo de concesión mayor por parte del régimen de Zelensky para finalmente llegar a un acuerdo de paz que entendemos, aunque hace rato venimos pronosticando que se va a dar y no se da, entendemos que es un acuerdo de paz que debe estar al caer y que tiene que llegar en cualquier momento, atendiendo a la situación obvia de que Ucrania no puede, por más ayuda de la Unión Europea que tenga y de la propia industria armada norteamericana, Ucrania está en una guerra que lógicamente no puede seguir manteniendo durante mucho tiempo más. Es la hora 8:04. La temperatura 14 grados 8 décimas. La humedad 98%. Enseguida regresamos. Tenemos mucho para ofrecerte. Tu momento perfecto. Prepárate para anotar. Radio Horizonte 94.1. Caminito
Como siempre, la variedad de todo lo que buscas y los mejores precios están en Caminito Supermercados. En carnicería, la mejor carne de la provincia. En panadería, los clásicos chipá y facturas de producción propia. En perfumería, perfumes importados, las mejores marcas y 100% originales. Siempre Caminito Supermercados, con todo lo que necesitas. Más atención, más variedad, más servicios y los precios más bajos. Caminito, el caminito de la gente. Un supermercado bien argentino. Néstor Arzuaga y compañía anuncia su próximo remate en Curuzú Cuatiá el miércoles 17 de septiembre. Remate especial en el marco de la 103 exposición de la Sociedad Rural y remate 61 aniversarios. Desde la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, 19 horas, inicio de remate por pantalla transmitido por internet. Anote con tiempo su consignación. Estamos filmando. Informes al 3774 63 1360 o al 430-111 o bien en www.arzuagaicia.com. Néstor Arzuaga y compañía, 61 años al servicio del productor agropecuario de la zona. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, bazar, cotillón, regalería, todo lo que necesitas para el cole. Cuadernos, repuestos, marcadores, mochilas, carpetas, juguetes, camiones, muñecas, pelotas, lo que buscas. Además, linternas, termos, silletas, parlantes. Con tarjetas Banco Corriente, 10% de descuento y 6 pagos sin interés. Y con modo, 20% de descuento. Vení a Facundo, Isabel la Católica 2283. Vialum, somos la empresa líder en el mercado con 30 años de experiencia en el rubro del aluminio y el vidrio, reconocidos en la región por pequeñas y grandes obras. Vialum, Rodríguez Peña 552, teléfonos 3774-405738 y 3774-400517. Vialum, simplemente lo mejor. Librería Hora Libre. Artículos de librería, fotocopias a color y blanco y negro, anillado y más. Visítanos en su casa central General Ramírez 790 y en sus sucursales de Verón de Astrada 1231 y Serradori y Simón Sánchez. Te esperamos. Hora Libre. Frigorífico Dualde. Todo tipo de carnes, achuras, cordero, oveja, con cortes y límites de cantidad al precio de pizarra. Frigorífico Dualde. Teléfono para pedidos 3774-411595. Nuevos horarios de atención. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 15:30 a 19 horas. Sábados de 8 a 12. Frigorífico Dualde. Cerrajería Mendiburu, copias de llaves, candado, moto, doble paleta, reparación, mantenimiento, instalación. Ruchi 2219, junto a David Motorsport. Y a manos 3774-445511 o 630-700. Servicio de lunes a sábados de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Cerrajería Mendiburu. Ceres, almacén natural, productos libres de gluten y para diabéticos, cereales en granos, legumbres, harinas, condimentos y especias, frutos secos, productos de repostería, línea gourmet, hierbas medicinales. Ceres, el placer de lo natural, todos los días en tu mesa. Irastorza 840, WhatsApp 3774-531889, búscanos en Face o Instagram como Ceres Almacén Natural. La estación de Curuzú. Combustibles y lubricantes Shell. Cambio de aceite y filtro. Productos de calidad y servicio de excelencia para el cuidado de su vehículo. La estación de Curuzú. Caaguazú y Gobernador Gómez. Federo Refrigeración, técnico especializado. Realizamos instalación, reparación, mantenimiento y carga de gas, de aire acondicionado, split, inverter, heladeras y freezer. Llámanos al 3774-630995.
También reparamos microondas, hornos eléctricos, caloventores y calefactores. Además, vendemos repuestos y accesorios de refrigeración. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Encontranos en San Martín 324. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como Federo Refrigeración. Realiza tu consulta por WhatsApp al 3774 630995. La Picada, tu lugar de confianza en Curuzucuatiá. ¿Te antojas algo rico? En La Picada tenemos todo lo que necesitas para armar la tabla de fiambres perfecta o disfrutar de un sándwich gourmet. Somos tu fiambrería de confianza, donde la calidad y el sabor se encuentran para deleitar tu paladar. Fiambres premium, quesos exquisitos, productos frescos y artesanales. Estamos en Castillo 749, delivery al 3774 54 66 83. Estudio Jurídico de los doctores Juan Ramón Sosa y Martín Medina, abogados. Contamos con estudios jurídicos asociados en diferentes puntos del país con habilitación en fueros provinciales y federales. Teléfonos 3774 63 36 60 y 3774 63 19 94. Correo electrónico sosamedinaabogados@gmail.com. Ubicados en Castillo 1011. Si estás pensando en renovarte, en Sensei tenemos un plan de ahorro que se adapta a tu bolsillo. En cuotas fijas, económicas, solo con DNI y sin verás. Acércate a la sucursal más próxima. Ahorrando con Sensei, llegás rápido a tu nuevo LED, celular, heladera, cocina o lo que más quieras. En cómodas cuotas fijas, vení a Sensei y renovate. Forrajera y transporte Mariana Vanessa. Forrajes, alfalfa, el mejor stock y atención al cliente. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. También Agronación y Visa Agro. Forrajera y transporte Mariana Vanessa. Chiclana 957, teléfono 3774 424688, celular 3774 630592. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. En Musimundo aprovecha hasta 24 cuotas insuperables y hasta 30% off. Con crédito Musimundo regala momentos inolvidables. Si todavía no tenés tu crédito Musimundo, vení a nuestras sucursales y sacalo en 5 minutos solo con tu DNI. También podés aprovechar y llevarte un crédito personal de hasta 1 millón en efectivo y en el acto. Te esperamos en nuestras sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Promociones válidas para sucursales Musimundo, Carsa Sociedad Anónima. Cancha de Fútbol 5, punto de encuentro. Alquiler de cancha para Fútbol 5. Turnos disponibles desde las 14 horas en adelante. Además, te ofrece el salón de cumple para festejar el día más importante de tu vida. Punto de encuentro, Fútbol 5. Escuela de fútbol para niños de 4 a 9 años. De lunes a viernes a partir de las 10 horas. La REA 1253. Llámanos al 3774 50 40 77 o al 3774 40 96 72. Reserva tu lugar. Cancha de Fútbol 5. Punto de encuentro te espera. ¿Ya conoces nuestra app y web renovadas? Ahora podés autogestionar todos tus trámites desde tu casa, en cualquier momento. En Aguas de Corrientes te facilitamos las cosas para que puedas hacer todo sin moverte de donde estés. Entrá a www.aguasdecorrientes.com o descarga nuestra app y descubrí lo fácil que ahora es gestionar tu unidad. Aguas de Corrientes, pensando en tu tiempo.
Pollería y pescadería Donito. Servicio, calidad y compromiso. Pescados, pollo, carne, milanesas, toda la línea de precocidos Granjis. Bocaditos, papas fritas, gran variedad de medallones, pastelitos. No te olvides, de miércoles a domingo, pollo a la parrilla y espiedo. Visítanos en nuestros 3 locales. Teléfono 42 57 25. También seguinos en nuestro Instagram para enterarte de todas nuestras novedades y ofertas. @pollería.donito. Vení a Roa. Tenemos excelentes promociones para vos. Contamos con un nuevo servicio de pagos Ripsa, donde podés pagar facturas de servicios y AFIP. Aceptamos tarjetas de débito para tus operaciones y realizar extracciones de dinero. Consultá en nuestras oficinas de Verón de Astrada 601. Teléfono 03774 42 34 46 o 03774 50 8302. Curuzú Cuatiá, Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Rafa Distribuciones, venta de harina e insumos para panadería y repostería. Ubícanos en Sarmiento 1441, teléfono 3774 42 39 95, Curuzú Cuatiá. Rafa Distribuciones, venta de harinas e insumos para panadería y repostería. Atención vecinos, ¿necesitas efectivo? Saca tu crédito personal hoy mismo, de donde estés y para lo que quieras. Sí, con Digital 3.0, el servicio de Goya. Préstamos para todo Corrientes y alrededores. Ahora podés acceder a tu financiación 100% online con tu celular. 3777-651981. Más de 10 años y experiencia y confianza a tu servicio. Trabajamos con empleados, Fuerzas Armadas, retirados, asignaciones, pensiones, jubilaciones. Consultanos tu opción disponible al 3777-651981. Agente oficial Argen Pesos. ¿Conoces el crédito mega fácil de Palmares? En Palmares es muy sencillo tener un crédito. Así de fácil, así de rápido. Créditos para empleados, jubilados y pensionados. Efectivo en el acto, Palmares. En Curuzú Cuatiá, Verón de Astrada y Dr. Pozzi. WhatsApp 3774 50 88 31. En el mes del corazón, Farmar te acompaña a cuidarlo todos los días. Te esperamos en nuestras sucursales con descuentos que no vas a poder creer. 2x1, 35 y 80% en productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y entérate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Juega únicamente en páginas de juegos legales como lacorrentinaonline.bet.ar. Para ser legal, la dirección tiene que terminar en .bet.ar. Denuncia a las clandestinas desde nuestra web. Con el juego legal, ganamos todo. Lotería Correntina, la lotería de los correntinos. Este fin de semana vas a elegir, sí, vas a elegir el cine, porque el Cine de la Rural desde este viernes al domingo te presentan a las 17:30 horas. Para los chicos siguen Tipos Malos 2 en 3D con entradas a 2x1. A las 19:30 sigue el exitazo del momento Homo Argentum con Guillermo Francella. Y a las 21:30 el terror llega de la mano de La Hora de la Desaparición. No te pierdas estas grandes historias. Busca tus entradas y viví la emoción del Cine de la Rural. Volvimos. ¿Te decidiste por algo? ¿Te decidiste por algo? ¿Qué nos pasó? Si no fue esta vez, será la próxima. Seguimos con más. 94.1 Radio Horizonte, la radio de la gente. No te apresures. Estás en la estación ideal. Estación ideal. Seguimos con más.
8:20, regresamos después de la tanda. Esto es Argentina y el mundo hasta las 9. Estaremos con ustedes, actualizamos datos del tiempo aquí en El Pago. 13 grados la temperatura, sensación de 13, también máximas de 22, 23 para el día de hoy. Va a estar con esta inestabilidad hasta el mediodía más o menos. Como decíamos, no hay actualizaciones. Mañana continúan las precipitaciones por la madrugada, que se mantendrían más o menos todo el día. Mañana llueve grande, ¿sí? El miércoles la lluvia grande. Mañana alrededor de 15 milímetros, todo el día así, medio garúa. Y el miércoles sí, hay lluvia grande prácticamente todo el día. Estamos hablando de 50, 60 milímetros. Es lo que está dando el pronóstico. Seguramente se va a ir actualizando porque hay condiciones meteorológicas de inestabilidad, baja presión, humedad en el medio ambiente, etcétera. Así que recién el jueves, coincidiendo con un frente frío, vuelve a salir el sol, se acomoda el tiempo y bajan bastante las temperaturas a mínimas de 8, 7 grados aquí en el sur del Tarahui, en lo que tiene que ver con el tiempo. Hablamos un poquito de economía y tenemos que hablar obviamente de encuestas. Estuve haciendo los deberes a pesar del ajetreado fin de semana electoral aquí en la patria chica del Tarahui. Y bueno, las encuestas que hay de la provincia de Buenos Aires para el domingo que viene, para las elecciones jurisdiccionales, hay medio que de todo un poco, pero dentro de ese todo un poco son encuestas más o menos viejas. Y estoy hablando de política en el sector económico o en nuestro segmento económico por razones obvias que les comentaba en la apertura. Y que estas elecciones, repito, de la provincia de Buenos Aires, aunque uno sea insistente, van a marcar hechos bastante trascendentales, para bien o para mal, en lo que tienen que ver con la macro la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, lo repito, nunca está de más, el mercado, los agentes económicos dan por hecho que el gobierno le iba a ir bien en términos generales en el panorama electoral del 2025. En las elecciones jurisdiccionales y en las elecciones nacionales. ¿Por qué uno podría decir el resultado de ayer de Corrientes no le cambia la vida al gobierno? Por supuesto que es un papelón terminar con 8 puntos, ¿no? Siendo que, si ustedes quieren, aún con toda la caída que ha tenido la imagen del gobierno nacional y de Milei en este último tiempo, el nivel de aceptación del gobierno, del presidente en la provincia debe ser bastante por arriba del 30, no sé, 35 o 40, y sacan un 8% en las elecciones, lo cual está hablando de, bueno, primero, cada provincia es un mundo aparte, cada provincia tiene su estructura de poder aparte, ya hablamos de esto y no vale la pena seguir con lo mismo, y fundamentalmente los armados políticos respectivos en las respectivas provincias no siempre responden a lo que el electorado quiere, claramente. Y allí hay, lógico, no enojo, hay un estado de furia del presidente de la Nación con Lule, ¿sí? Con el turquito cleptómano, como le llamamos aquí cariñosamente, un personaje de la casta ensartado ahí, tipo garrapata, en el Senado o en el Congreso Nacional hace siglos. Uno empezó a conocer de Lule ahora, pero un tipo que está ahí hace siglos. Él y su primito Martín, que es el presidente de la Cámara de Diputados, han sido personajes que en la década del 90, desde la década del 90 con la llegada al poder de Menem, obviamente, tuvieron alguna que otra participación, eran chicos, eran jóvenes en ese momento, pero nunca tuvieron el espacio de poder que ellos querían. Bueno, entonces esta es su tiempo de revancha, claramente, y están tratando de aprovecharlo. Bueno, y ellos han sido los responsables, sobre todo Lule Menem, de los armados políticos de la Libertad Avanza en todo el país, literal. Así que lo que hicieron en Corrientes es toda de ellos, claramente, por ejemplo. Y lo que hicieron en la provincia de Buenos Aires, que tendrá otro resultado y demás, pero repito, esa es toda de ellos y de Karina. Por supuesto que el presidente no se va a enojar con su hermana, porque hay una cuestión allí que no puede enojarse con su hermana por una cuestión, bueno, nada, de la relación que tienen, etcétera. Así que la furia en este caso descargada contra Lule, que no sé, todavía muy pronto para saberlo, no creo que el presidente tome ninguna
determinación ahora, pero ustedes saben que tras los escándalos de corrupción o la de supuesta corrupción, como el caso español, etcétera, 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 uno empieza a pensar que el gobierno nacional en algún momento va a tener que dejar que algún fusible reviente, como siempre corresponde en la política, es decir, que alguno reviente y se haga cargo. Bueno, muchos señalan que ese podría ser Lule, eventualmente, el fusible. Así que, y con lo que pasó ayer acá en Corrientes, me parece que tiene todos los números puestos, digamos. Compró una rifa y tiene todos los números, literal. Así que, pero bueno, estoy especulando simplemente. Lo cierto es que, y volviendo a lo económico, por supuesto que no está trasladable lo que pasó aquí en nuestra patria chica con lo que va a ser la elección de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que no. Pero empiezan a haber encuestas repito, viejas todavía. Esta semana no hay ninguna nueva. Van a aparecer algunos datos esta semana de encuestadoras sobre lo que va a ser la elección jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires. Las viejas que hay, que son realizadas, no tan viejas, pero del 13 al 20 de agosto, están dando dos panoramas. Un panorama previo, ya si ustedes quieren, que daban algunas encuestadoras, que es un margen muy chiquitito a favor de La Libertad Avanza en las elecciones jurisdiccionales, es decir, a favor del gobierno nacional. Cuando digo muy chiquitito estoy hablando de 41 a 39, es decir, si hago proyección de error metodológico, gana cualquiera de los dos, así de simple. Una encuesta en la provincia de Buenos Aires, mínimo tenés que tomarte 7, 8 puntos estoy exagerando un poco, pero no tanto, de margen de error, porque es inencuestable la provincia de Buenos Aires, y mucho más para una elección jurisdiccional, que es la primera vez, creo que en la historia, o cerca, que se hace una elección jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires separada de la elección nacional. Y aquí le voy a dar la razón a nuestro amigo, estoy siendo irónico por supuesto, nuestro amigo Axel, que en esta sí la pegó, independientemente de lo que pase el domingo, porque tener separada a la elección de la provincia de la elección nacional le puede dar un poco más de aire en el territorio. ¿Qué significa esto? Y la capacidad de movilización del aparato del peronismo en la provincia de Buenos Aires es importante, muy importante, importantísima, tremenda. Entonces, eso a priori les daría un poquito de aire y de ventaja al gobierno de la provincia de Buenos Aires o al kirchnerismo, peronismo, como ustedes quieran. Cosa que no sucedería si se mezcla con la elección nacional, donde... Bueno, nada, la fuerza, entre comillas, de el gobierno nacional, La Libertad Avanza, podría modificar el escenario provincial a favor del gobierno nacional. Alguno podrá decirme, pero el gobierno está en caída en este momento, tampoco en caída, pero en deterioro el gobierno nacional, con lo cual de aquí a octubre ese deterioro podría ampliarse. Bueno, sí. Pero el análisis con el diario del lunes, ¿no? Con el diario del lunes todos ganamos la carrera del domingo. Con el diario del lunes sí, alguno podría haber hecho ese análisis. De hecho, Cristina era partidaria de unificar las dos elecciones. Pero 2 meses atrás, ni siquiera 2 meses, 30 y pico días atrás, 40 días atrás, el escenario era otro. Hoy se precipitó en contra del gobierno, ¿no? En contra del gobierno nacional. Bueno, lo cierto es que, y volviendo a lo económico, estas elecciones del domingo, repito, tienen a un grupo de encuestadores, Management and Fit, que es una de las encuestadoras más o menos famosas que andan dando vuelta, que le da, repito, 41 al gobierno y 39 a la oposición o al kirchnerismo, peronismo, en la provincia de Buenos Aires el domingo. Otras, como Atlas Intel, por ejemplo, también bastante famosa, le está dando 45 a Fuerza Patria y 43 a La Libertad Avanza. Fuerza Patria es el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, las dos están marcando, primero, 2 cosas. Una polarización total y absoluta entre las dos fuerzas, entre el gobierno nacional y el kirchnerismo, el peronismo, en la provincia esto. Imagínense que si yo tomo esos 2 porcentajes,
estoy hablando de el 92, 93% de los votos, con lo cual para la tercera vía o lo que le decían la ancha avenida al medio es más angosta que nunca, no queda nada, absolutamente nada. Así que va a ser una elección recontra polarizada. Uno podría presuponer que hay 2 o 3 variables que hay que tener en cuenta aquí, que son muy importantes y que juegan en contra del gobierno nacional. Primer cuestión, el ausentismo. El ausentismo en la elección en la provincia de Buenos Aires va a ser altísimo. ¿Qué es altísimo? Y puede llegar a ser un ausentismo arriba del 40 y pico %. Es decir que un 50 y pico vaya a votar, 55, 60. Es una barbaridad. Normalmente no, es una ley de la política que el ausente es el que no está orgánicamente incorporado a las estructuras partidarias, llámese del oficialismo o del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y lógicamente la estructura partidaria y orgánica del peronismo en la provincia de Buenos Aires es muy fuerte, mucho más fuerte que la del gobierno nacional, 100 veces. Entonces, ¿qué presupone esto? Que los que van a votar el domingo en la provincia de Buenos Aires es la mayoría de los que van, no todos, no, obvio, pero la mayoría de los que van a votar son parte de esa famosa estructura o del aparato, como se le dice, de la organización peronista en la provincia de Buenos Aires. Eso haría que en la primera y en la tercera, pero sobre todo en la tercera sección electoral, la grande, la de Lomas, Lomas Zamora, por supuesto, La Matanza, Parte 6, etcétera, la grande, la que reúne él, 50 largo por ciento del padrón, más o menos, 40 y algo. Entre la primera y la tercera estamos hablando del 70% del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires. 70, una barbaridad. Bueno, en la tercera sería absolutamente categórico el triunfo del peronismo por 10 puntos y hasta quizá más. Y en la primera está peleada la cosa, peleada aparentemente a favor, con un poco de viento a favor para el gobierno nacional, en la primera sección, que es la otra sección grande, no tan grande como la tercera, pero sí grande electoralmente. Así que, en principio, no voy a decir nada nuevo, ni nada muy original. El escenario hoy está ahí abierto, repito. Y yendo a lo económico, una derrota categórica del gobierno, ¿qué es una derrota categórica? Que el gobierno pierda por más de 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, va a traer efectos económicos importantes a partir de la semana que viene. Importantes. Porque ese resultado opuesto de la provincia de Buenos Aires la semana que viene es no digo la antesala de lo que va a pasar en octubre, pero sí es la antesala para los agentes económicos de que el gobierno está comprometido. No quiero decir en caída, porque sería muy exagerado el gobierno nacional, pero sí comprometido políticamente. Y que ese supuesto mega apoyo que tenía el gobierno nacional ya no es tal. No quiere decir que lo capitalice la oposición, y en esto quiero ser clarito, pero ya no tiene el apoyo suficiente. Y si no tiene el apoyo suficiente, es game over, para ser clarito, sí. ¿Game over para el gobierno nacional? Sí. El gobierno nacional jugó un pleno a lo electoral. Un pleno. Fue a la ruleta y puso toda la plata al 36. Y si no le sale el 36, al piste. Esto es así. Hizo un pleno con su programa económico, con su atraso cambiario, con las alianzas que hizo, con todo, con la política económica y con la política en sí. Hizo un pleno a las elecciones de este año en medio término, a las jurisdiccionales, pero sobre todo a las elecciones nacionales. Así que, insisto, un deterioro que se marque en una derrota categórica del gobierno, que es categórica para el mercado o para los agentes económicos, que el gobierno pierda por arriba de 5 puntos. Eso empieza a deteriorar fuertemente las variables macroeconómica a partir de la semana que viene. Esto es tipo de cambio, nivel de tasa, nivel de fuga de instrumentos en pesos, nivel de depósitos, etcétera. No es que uno venga acá a hacerse el alarmista ni nada, pero es lo que están hace rato
diciendo los principales consultores económicos, inversores, etcétera. ¿Quién quiere poner la guita en un escenario de esta volatilidad política? Nadie. De última, espero hasta octubre. Ahora, no hay que ser muy cráneo para darse cuenta que la situación del gobierno nacional, si pierde categóricamente la elección de la provincia de Buenos Aires el domingo que viene, el escenario de allí en adelante va a ser de deterioro. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Deterioro en lo económico, en lo macroeconómico, en lo financiero, en lo cambiario y por supuesto en lo político. Obvio. Quien hace un pleno a una elección y hace todo un programa de gobierno en base a una elección, corre esos riesgos, y es lo que ha hecho el gobierno. Aquí lo venimos comentando esto hace 800.000 días, hace rato, hace más de un año que lo venimos comentando. Y bueno, y ese pleno puede salir mal. Y si sale mal, las consecuencias son directas e imprevisibles, ya no sobre la situación cambiaria, nivel de depósito, situación de riesgo país, etcétera, 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 sino sobre la gobernabilidad. Y no es que de nuevo uno venga a hacerse el alarmista, tira bomba. No, es la realidad. Miren cómo está actuando el Congreso en esta última parte del año, estos últimos 30, 40 días. Cómo está actuando el Congreso y cómo están actuando los gobernadores. Y se van a confirmar esto que les estoy comentando. No hay que ser muy intrépido en el análisis para darse cuenta. Están previendo como mínimo inestabilidad, como mínimo. Algunos están previendo, entre comillas, sangre. Cuando digo sangre no estoy hablando en forma literal, por supuesto. Estoy hablando de deterioro más agudo del gobierno nacional. Esto es una realidad. Y bueno, y la política funciona así. Uno podrá decir, el independiente podrá decir, no es justo que le pase esto al gobierno, recién lleva 2 años al gobierno nacional, habría que darle más tiempo. Bueno, uno puede poner las consideraciones del caso que quiera, pero está en un régimen político con estas características y con un gobierno que siempre eligió confrontar, siempre. Muchas veces le salió muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando te empieza a salir mal? Y después tienes que pagar las cuentas porque te salga mal. Así que, repito, desde lo económico, financiero, cambiario, etcétera, tenemos que esperar a que pase en la provincia de Buenos Aires el próximo fin de semana para poder tener un panorama más o menos claro de lo que puede venir. Antes de eso, imposible hacer cualquier tipo de predicción de la Argentina en el terreno económico, político, financiero. Nada, imposible prever nada hasta que no pasen las elecciones jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires el próximo domingo. Continúan los problemas para la industria, ¿sí? Asindar, ustedes saben, Asindar pertenece a ArcelorMittal, un grupo siderúrgico gigante a nivel mundial, muy grande. No sé, debe valer 80, 90 mil millones de dólares de capitalización bursátil. El grupo cotiza obviamente en la Bolsa de Nueva York y es el dueño de Asindar, una de las industrias del acero más importantes de la Argentina. Tiene plantas en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Ahora comenzaron las suspensiones en la planta de Villa Constitución. No necesariamente una suspensión es la antesala al cierre de una planta, pero cuando empiezan a haber suspensiones, por supuesto, implica que no hay demanda, que no hay trabajo, y al no haber demanda, lógicamente no pueden tener al personal al divino botón en ese lugar, y podría, repito, estar haciendo alguna previsión de lo que puede venir después. Muy complicado el panorama de la industria, como era más o menos obvio. Esto tampoco, para ser honesto, le podemos echar la culpa al gobierno, porque un escenario contractivo era una obviedad en este esquema de ajuste
empezó el gobierno. Y lógicamente los sectores que más lo sienten son, obvio, la construcción y por supuesto el sector industrial. Así que en esto, de nuevo, no hay mucho para agregar. Aquí es esperar que la corrección termine y que la corrección, si es que así sucede, en algún momento termine en algún círculo virtuoso luego de la corrección y todo. Pero falta lo político, faltan miles de condiciones macroeconómicas que las comentamos aquí a diario, así que no hay tanto para hacer allí al respecto, más que esperar que se alineen algunos otros planetas para que esto en algún momento se dé vuelta. Insisto, la tendencia, perdón que uno sea tan insistente, la tendencia de aquí a fin de año o del segundo semestre, en realidad ya iniciada en febrero, marzo, voy a ser generoso, la tendencia global de la economía es a la caída. Por supuesto va a terminar dando positivo el año, 4 y pico %, algo así. El gobierno dice 6 y pico, 5, 8, 6. No va a ser tanto. Pero ese es un efecto rebote fuerte de sectores que habían caído y que este año están subiendo mucho, pero sectores muy puntuales. El campo, la agricultura básicamente, economía del conocimiento, minería litio sobre todo, gas y petróleo. Punto. El resto cae todo. Y el segundo semestre en el que estamos, la caída de la actividad ya se empieza a notar, del resto, ¿no? Y por supuesto de lo que es consumo, eso está para atrás. Hay un riesgo todavía no está, pero hay un riesgo de complicación o corte de la cadena de pago con este nivel de tasas. Eso es, no digo inminente, no va a pasar mañana, pero es cuando hablamos de corte de cadena de pago, estamos hablando de que se rompe la cadena de pago, ¿no? No estamos todavía ni cerca de eso. Si empieza a haber situación de quebranto, que se rompe la cadena de pago. Eso todavía, por supuesto, no estamos, pero el escenario de riesgo existe si las tasas estas altísimas perduran mucho tiempo. Dependerá de qué quiera hacer el gobierno y hasta cuándo lo quiera llevar adelante. ¿Qué le queda al al campo, al sector agrícola, por liquidar en lo que va del año? Bueno, ¿qué más le queda por liquidar? Y no tanto. El agro liquidó entre enero y agosto la friolera de 21.000 palos, 21.000 millones de dólares. ¿Cuánto se espera que liquide en todo el 2025? Y el número, por supuesto, es variable de acuerdo a los valores que se fijan, a los valores de los commodities y demás, y lo que los productores y la cerealera finalmente decían liquidar. Pero lo cierto es que se espera para el 2025, como le decía, total 30.000. ¿Y cuánto ya se liquidó? 21. Quedarán 8, 9, que no van a entrar así mañana ni pasado. Es nada lo que queda, en definitiva. ¿Por qué? Y bueno, con este esquema que tiene la Argentina en este momento, estamos en una situación de déficit de cuenta corriente de 1.500, 2.000 millones de dólares por mes. Tranqui, por debajo de las patas, tranqui. Y probablemente me esté quedando corto, pero faltan datos de la economía del mes de julio y de agosto, sobre todo, especialmente de agosto, en lo que tiene que ver con, obviamente, salida de argentinos al exterior, importaciones. Ese es un tema muy importante, porque las importaciones aparentemente en agosto habrían caído ya como consecuencia de la caída de la actividad, etcétera, etcétera. O sea que por ese lado el gobierno estaría perdiendo menos dólares. Obviamente no es una buena noticia porque implica un enfriamiento muy fuerte de la actividad económica. Pero por ese lado no sería grave la cosa por el tema de las importaciones. Pero claro, lo cierto es que todavía hay más salida de dólares que ingresos. Y es el gran problema que tiene el gobierno de Milei, un déficit de cuenta corriente constante, hace 9, 10 meses que lo tiene prácticamente. ¿El campo puede llegar a paliar eso de aquí a lo que queda el año? No dan los números. Y en última instancia, los números grandes de lo que queda por entrar del campo son recién a partir de diciembre, mediados de diciembre, fines de diciembre,
cuando se levanta la fina, cuando se levanta la cosecha fina. Así que hasta ese entonces el panorama de ingreso de dólares a la Argentina es negro, literal. No entra un mango. ¿Tiene el Banco Central reservas? Sí, por supuesto, tiene un montón de reservas. No son propias, pero las tiene. Las empezará a usar y teóricamente el acuerdo con el fondo solamente lo autoriza a vender cuando llegue el dólar al techo de la banda. Pero si el dólar llega al techo de la banda, es una situación incómoda para el Banco Central salir a vender, porque el mercado va a testear que el Banco Central sale a vender para defender el tipo de cambio a ese valor, con lo cual es más nafta para el incendio. ¿Por qué? Y porque el mercado sabe que el central está vendiendo, y si el central está vendiendo es porque la situación está complicada y no hay oferta privada de dólares en el MULC, en el mercado único libre de cambio. En fin, no hay buena noticia para dar respecto en este tema, así que la situación cambiaria va a seguir siendo un tema especialmente a partir de la semana que viene, repito, después de la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Alcanza con la tasa esta que está asesina que implementa el gobierno? Bueno, hoy por supuesto hay un montón de gente, sobre todo los expertos en el mundillo del trading, etcétera, de la finanza, haciendo tasa, colocándose en tasa, porque lógicamente la ganancia es importante. El gobierno casi que te está asegurando un seguro de cambio, valga la redundancia, con este nivel de tasa, es decir, desdolarizarse, pasarse a peso y volverse a dolarizar la ganancia. El gobierno casi te lo está asegurando con esto, con lo que está orquestando. Ahora, quedan 2 jornadas ante la elección en la provincia de Buenos Aires. Después, veremos. Insisto, llega a un punto, y lo vamos a ver con los próximos vencimientos, en que la tasa ya no hay tasa posible de ofrecer para sostener que los inversores se queden en el instrumento de peso. Ya la última licitación fue de 75% de tasa, 75%. Hace 40 días atrás el gobierno renovaba el 32, 31. Hoy está renovando el 75 anual. Recuerdo que la inflación esperada es de la anual completa. Si yo tomo desde la segunda parte del año en adelante, me da 18 anualizado. Si tomo el año completo, me da 38, 40, más o menos, por ahí, de 35 a 40. Con lo cual, como mínimo, el gobierno me está ofreciendo una tasa 30 puntos arriba de la tasa de inflación esperada. Es altísimo el rendimiento. Cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Si el rendimiento es tan grande, es porque no hay que ser muy cráneo para darse cuenta, es porque se está escondiendo una situación de estrés grave detrás. ¿Se puede mantener este esquema por mucho tiempo? Y sí, con un quebranto económico muy fuerte, con una situación media que imposible. Así que, insisto, y perdón lo reiterativo, esperemos al resultado electoral de la provincia de Buenos Aires el domingo que viene para poder de alguna manera pronosticar qué se viene de aquí en adelante en cuestiones muy importantes: nivel de tasas en peso estoy hablando, por supuesto, volatilidad de las tasas. No podemos seguir con esta volatilidad, o sí, y reventará todo, qué sé yo. Tipo de cambio, si el gobierno no le va tan bien o le va mal, ¿se animará a hacer algún ajuste en las bandas? Es una pregunta que dejo flotando. No tengo la menor idea, obvio. Pero es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Y se animará a salir de las bandas y dejar que flote el dólar y que se vaya donde se tenga que ir y que entren dólares genuinos y que el Banco Central acumule reservas, etcétera, aunque por supuesto implique un fogonazo inflacionario? ¿Cuál va a ser la inflación si eso pasa? Para mí no sería grave, pero por supuesto sería el doble de la que tenemos ahora mensual, o parecido. Pero
las otras virtudes serían mayores que ese problema, claramente. ¿Está dispuesto el gobierno a hacer esto? Yo creo que no. Estoy convencido que no. Así que, bueno, después del domingo vemos en qué panorama, qué va a pasar con el riego país. Esa es la otra. La gran pregunta, porque esa sí que es la gran pregunta. Más importante que la tasa, más importante que el precio del dólar. ¿En cuánto va a quedar el riesgo país el lunes, cuando abran los mercados y el gobierno le va mal en las elecciones de la provincia de Buenos Aires? Hoy está en 800 puntos, redondo. Cayó un poquitito el viernes. 810 por ahí debe estar. Llegó a estar como 850. ¿A cuánto se va? Si el gobierno sufre una derrota más o menos categórica, arriba de 5 puntos en la provincia de Buenos Aires. No tiene medio que techo donde va. Y de ahí viene la espiralización del resto. En fin, se juegan tiempos decisivos para la Argentina en cuestión de una semanita más o menos. Auspicia el informe ganadero SIACU, Centro de Inseminación Artificial Curuzú. Tecnología y genética de punta. Nos vamos despidiendo con nuestros informes de mercados como hacemos habitualmente. Novillitos hasta 3.90, 3.300 pesos. Estos son valores obviamente del día viernes de Cañuelas. 3.330 decía novillitos hasta 3.90 kilos, novillitos de 3.91 a 4.30, 3.219, novillos hasta 4.60, 3.166, novillos de 4.61 a 4.90, 3.298, vaquillonas hasta 3.90, 3.235, vacas buenas 2.624, mayoría de precios a la baja en el mercado agroganadero de Cañuelas. Aumenta Brasil las exportaciones de carne a China y, no voy a decir desplaza a la Argentina, pero más o menos, y tiene que ver con la cuestión de la alianza con el BRICS, etcétera, a la que este gobierno en su momento renunció. El BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, así que este es un mercado que está más o menos no digo cooptado por la Argentina, pero en el que la Argentina tiene una participación muy importante, el mercado de China, y de alguna manera ahora los amigos brazucas se nos adelantan y podrían llegar a desplazarnos. Obviamente Brasil tiene el
triple, o el cuádruple, creo ya, cuádruple casi, de la producción triple, del stock ganadero de la República Argentina. Auspició el informe ganadero CIACU, Centro Integral de Inseminación Artificial y Transferencia Embrionaria. En equinos, nuestros servicios: transferencia embrionaria, verificación de embriones, sexado fetal, banco de receptoras. En bovinos, nuestra especialidad: servicios ofrecidos: congelamiento de semen en pajuelas, pensionado de toros, almacenamiento de semen, evaluación de semen congelado, venta y alquiler de termos de transporte. CIACU, tecnología de punta en inseminación artificial y transferencia embrionaria. Contacto 3774 63 79 33. CIACU. Argentina y el mundo, lunes a viernes de 7 a 9 en Radio Horizonte. Auspicia la información de mercados Adeco Agro: azúcar, etanol, energía, leche, arroz, granos, economía y alimentos sustentables. Adeco Agro. Soja, posición septiembre 2026, ya la posición de futuro 2026, cotizando en 398, la posición spot presente sigue en los 382 dólares, mejora un poco del precio de la soja, pero por supuesto siguen siendo todavía valores muy, muy bajos. El trigo diciembre 2025, 196,30, el maíz, posición diciembre 2025 también, en los 178 dólares el cereal. Los índices de la bolsa americana a esta hora de la mañana, verdecitos, nada, muy verde, así que probablemente tengamos alguna jornada con volatilidad, digamos, hoy, ni fu ni fa, lateral. Está raro también el mercado norteamericano, esperando la decisión de tasas de la Reserva Federal a partir del 17 de septiembre aproximadamente, que se reúne otra vez el Consejo de Powell and Company. El mundo cripto recuperando ahora un poco, llegó a tocar durante el fin de semana, ustedes saben que cotiza 24/7, todo el día, las 24 horas y la noche también, dirían los amigos paraguayos, cotiza todo el día obviamente, y llegó a tocar 107 en algún momento, casi 106. Bueno, ahora recuperando, está cerca de los 109.000 dólares, yendo a volverse a poner en esa línea de 110, digamos que es una línea de soporte que más o menos venía respetando y que se rompió. Así que veremos si recupera. 109.000 dólares cotizando el Bitcoin en estos momentos. Los dólares el viernes cerraron todos tranquilitos, como les comentaba, ninguna novedad, todo controladito por el gobierno con la tasa. 1.345 cerró la punta vendedora del Blue el viernes, llegó a estar 1.360 y pico en la semana. El dólar oficial 1.360, el dólar MEP 1.371, bastante demandado el dólar bolsa, y el contado con liqui 1.354. Auspició el informe de mercados Adeco Agro. Adeco Agro es una empresa agroindustrial con operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil, destacándose en la producción de arroz, entre otros granos. Adeco es el principal productor de arroz y propietario del molino Ala, exportando el 70% de su producción a 60 países. Adeco Agro, alimentos y energías renovables. Nos despedimos hasta mañana, muchas gracias por vuestra compañía. Esto fue Argentina y el mundo. Sigan en la sintonía de Radio Horizonte. Gracias. Es la hora 9 en punto. La temperatura 14 grados 7 décimas. La humedad 97%.